A mediados, nos habéis pillado aquí ya charlando, a mediados de diciembre conocíamos la noticia, tras más de 30 años al frente, desde 1981, Fuensanta García de la Torre deja un despacho vacío, una silla muy difícil de volver a ocupar. Fuensanta, muy buenos días. Buenos días, Ángel. El 28 de diciembre un ciclo termina y bueno, otro empieza, no solo para el Museo de Bellas Artes, sino por supuesto para ti, ¿no? Sin lugar a dudas, es una fecha clave para todo el desarrollo de mi vida a partir de ese momento. Dejas una estela que brilla por sí sola, un legado de una gestión imborrable para todos los cordobeses y cordobesas. Fuensanta, yo te quería preguntar por qué razón eliges el 28 de diciembre, por qué lo haces coincidir con la celebración, la festividad de los Santos Inocentes. Pues mira, el día que me preparaba la documentación para la jubilación anticipada, me pusieron el 26 de diciembre y a la compañera de la Delegación de Cultura, encargada de personal, me puso el 26 y le dije, ¿me lo pasas al 28? Pero si vas a tener que trabajar 2 días más. Digo, bueno, pero me gusta lo del Día de los Inocentes. Es una pequeña inocentada que quiero, entre comillas, jugar al destino y por eso fue, no por ningún otro motivo. Dando significado, ¿no? Como veo a cada decisión, como así ha sido durante las últimas 3 décadas en todo lo relativo al museo, una labor, Fuensanta, silenciosa, minuciosa entre esos muros de lo que fuera el antiguo Hospital de la Caridad del siglo XV. Bueno, hablamos de una de las pocas instituciones centenarias que tenemos en la ciudad de Córdoba y te has convertido en un icono y en un referente para toda la ciudadanía. ¿Cómo te has sentido en estas últimas semanas, en estos últimos días en los que los cordobeses, las cordobesas han intentado volcar pues todo ese agradecimiento? Pues te sientes en una mezcla de alegría y de pena. Pena porque, bueno, como tú bien has dicho, son más de 3 décadas dedicada en una medida y muy importante en mi vida al Museo de Bellas Artes y al patrimonio cultural de nuestra ciudad, y alegría porque ve una etapa cumplida y que ha sido una decisión absolutamente voluntaria y dispuesta a empezar esta nueva etapa que no va a cambiar en mucho con todos los años anteriores, pero sí, desde luego, no tendré que estar pendiente del despertador cuando suene a las 6:30 de la mañana y tampoco tendré que estar pendiente de la gestión diaria. Pero desde luego mi vida no va a estar tan alejada del patrimonio ni de las investigaciones que he ido haciendo a lo largo de todos estos años, incluso antes de llegar al museo. Y bueno, de momento pues voy a seguir con las investigaciones, con las publicaciones y con esa referencia que en mi vida han sido los museos desde, tú has dicho 32 en el museo, que es cierto, pero vinculada al ámbito de los museos andaluces, en noviembre hizo 40 años, porque hacía tercero de carrera, el primer año de especialidad de Historia del Arte en la universidad, cuando empecé a colaborar en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, y de ahí pues pasé por el resto de los museos de Sevilla, el Bellas Artes, el Arqueológico y el de Arte Contemporáneo. Después me fui a Roma con una beca de museología y finalmente llegué a Córdoba, un año de profesora en el Departamento de Historia del Arte de la UCO y bueno, en marzo de 1981 llego al museo. Pues desde el 18 de marzo del 81 hasta el 28 de diciembre del 2012, pues mi vida ha estado en una medida importante centrada en el trabajo en el museo. Toda una vida, como decíamos, aunque ahora te despides de la segunda, sino la primera casa, ¿no? Podríamos decir. Fuensanta, ¿en qué momento, digamos, se produce esa revelación? No sé si hay una especie de epifanía, porque tú, como bien decías, estudias Historia del Arte y en un momento determinado decides que es la museología la especialidad que te interesa. Pues mira, como te decía, a principios del primer año de especialidad de Historia del Arte fue cuando empecé a colaborar en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, que todavía estaba recién creado y estaba en el proceso de montaje, y a partir de ese momento yo tuve muy claro que quería que mi futuro laboral estuviera vinculado a los museos
y afortunadamente pues lo pude hacer y conseguí esa meta que me había marcado desde el primer momento de los estudios universitarios. Incluso hay por ahí una anécdota de una visita a una exposición en la Biblioteca Nacional, si no recuerdo mal, que de alguna forma marca, ¿no?, ese viraje, ¿no? Sí, eso fue un viaje a Madrid. Había una exposición de dibujos españoles en la Biblioteca Nacional que había comisariado y había escrito el catálogo, quien fue uno de mis maestros en el estudio, el principal maestro en el estudio del dibujo español, Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Y yo tenía un tema en la oposición que era el dibujo español y bueno, pues yo creo que era ya como un camino trazado en buena medida de lo que sería mi futuro como investigadora, y que es el dibujo cordobés fundamentalmente, y la colección de dibujos del museo, que es una colección absolutamente excepcional, que se forma cuando el museo tenía muy pocos años de vida. Empieza a formarse en 1877 y el museo se crea solo 33 años antes, y bueno, pues a partir de ahí el dibujo español y cordobés fundamentalmente, y la familia Romero de Torres y el miembro más simbólico de la misma, Julio Romero de Torres, son los que han encauzado mi vida, mi aspecto de investigación dentro de mi trayectoria profesional. Antes aludías a ese camino que continúa, esos nuevos proyectos, porque en realidad ahora pues vamos a tener mucho más tiempo, ¿no?, mucho más espacio para la investigación, para la docencia. En concreto, en el ámbito de la investigación entendemos que continuará, ¿no?, en esas dos pasiones, por un lado, como decías, el dibujo español, el cordobés, y por otro, esa puesta en valor, que también ha sido una obra de toda una vida del patrimonio, del legado, de la trascendencia de la familia Romero de Torres, ¿no? Pues mira, estoy terminando en estos días un texto para un catálogo, una exposición que ha salido ya en prensa, por lo tanto no descubro nada, que se va a hacer en Málaga, en el Museo Carmen Thyssen, sobre Julio Romero de Torres, y yo participo en el catálogo de la exposición. Y bueno, tengo también otras perspectivas de publicación de algunas cosas sobre la familia y alguna conferencia que también va a estar vinculada a Julio, a la producción pictórica del artista y por supuesto a su familia. Y en estos años, ¿crees que se ha logrado inocular en el público cordobés esa receptividad, esa sensibilidad para apreciar ese corpus artístico, ese patrimonio que deja la familia Romero de Torres, o hay mucho todavía por hacer? Sin lugar a duda, queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que es un poco más conocida que hace unos años, gracias al esfuerzo de un equipo de personas que desde el museo hemos ido trabajando en los últimos años, y el producto de esa investigación, de ese contacto directo con algunos de los miembros de la familia. Yo llegué a conocer a los tres hijos de Julio, a Rafael, a Amalia y a María, y a su sobrina Carola, hija de su hermano Eduardo, y los distintos técnicos del museo y el personal de todo tipo del museo hemos ido, pues de alguna forma, haciendo casi nuestra esa familia, ¿no? Porque tener la responsabilidad de la custodia del patrimonio familiar pues ha hecho que sea parte casi de nuestra vida diaria, por lo menos. Y ese patrimonio y esa familia yo creo que se conoce un poco mejor que hace unos años, gracias, como te digo, al esfuerzo del equipo humano del museo, que ha trabajado en esa puesta en valor importante de un patrimonio familiar que sin lugar a dudas representa una de las mejores colecciones privadas de nuestra ciudad. Y es que hay que decirlo, a pesar de toda la actividad, de todo el trabajo que estás haciendo, que tienes por delante, ya eres parte de esa historia reciente de la ciudad de Córdoba, e incluso parte de la familia Romero de Torres, ¿no? Creo que Carola en algún momento pues hacía la broma de que entre De la Torre y Torres no había tampoco tanta diferencia, ¿no? Porque los primeros años viviste pared con pared, ¿no? Sí, durante, pues mira, 10 años, porque yo llegué al museo, como has dicho, en el 81, en febrero, el 17 de febrero de 1991 muere María Romero de Torres, que es la última que vive en esa casa, y bueno, 10 años estuvimos pared con pared, muchas horas al día con la familia, y desde luego aprendí mucho de ellos. Y luego con Carola
pues tanto cuando ella venía a Córdoba a visitar a su prima, como alguna vez en Sevilla, en su propia casa. He tenido oportunidad de hablar con ella de la familia, y como bien decías tú, en una medida importante ya llegaba un día y me decía, pues si parece que eres de la familia, hay cosas que incluso conoces de mi familia que yo no sabía o que yo no había visto ni oído nunca, y lo de Torre y de la Torre siempre jugaba ella con esa broma. Sustituyes en la gestión, en la dirección del museo, a Rafael Romero de Torres Pellicer, y de hecho pues eres la primera directora, bueno, en siglo y medio ajena, ¿no?, a la familia. Sí, salvo eso tiene mucho peso. Un tiempo muy breve que el delegado del Ministerio de Cultura en ese momento se hizo cargo del museo porque no había nadie. Efectivamente soy la primera directora del museo, bueno, la primera mujer directora del museo, y la primera directora del museo desde casi mediados del siglo XIX, que no pertenece a la familia Romero de Torres, la primera técnico, conservador y director que no pertenece a la familia Romero de Torres. Eso también te crea una responsabilidad, porque parece que siempre te van a poner como referencia el haber estado en contacto con una familia que, bueno, el más conocido sin lugar a dudas es Julio, pero hay muchos miembros de la familia que tienen una vinculación importantísima con la custodia, con la conservación y con la investigación del patrimonio artístico y cultural de Córdoba, y que han sido hasta cierto punto escasamente reconocidos en la ciudad. Yo creo que Córdoba le debe un homenaje importante todavía a Rafael Romero Barros, que en 1862 llega a Córdoba como conservador del que entonces se llamaba Museo de Pinturas, y desde 1862 hasta 1991 la familia vive en el recinto del museo, que había una vivienda dedicada para el conservador del museo. Bueno, después de la muerte del último director de la familia, que fue, como bien has dicho, Rafael Romero Torres Pellicer, hijo de Julio, y María Romero de Torres, su hermana, sigue viviendo en esa casa, y a partir de su fallecimiento ya no, porque ya no es tradición que los directores ni los conservadores de los museos vivan en el mismo recinto del museo. Decía Juan Carpio en una presentación que te hacía en la Fundación Prasa hace unos años que se te podía definir como enamorada, ¿no?, de tu museo, y yo te pregunto cuándo empieza este idilio, porque en cuarto de carrera creo que es la primera vez, ¿no?, que visitas el museo, y tienes incluso una especie de instantánea, ¿no?, de ti misma allí, pues frente a todo aquello. ¿Es en ese momento en el que se crea ese vínculo? Bueno, en ese momento fue una cosa como fugaz, ¿no?, porque efectivamente, qué bien te lo has aprendido. Cuando hacía cuarto de carrera, era el segundo año de especialidad de arte, para la asignatura de arte islámico, para el examen de final de curso, decidimos un grupo de compañeros de curso coger un tren, aquellos trenes increíbles que tardaban en llegar de Córdoba a Sevilla, bueno, ni se sabe, y fuimos a la mezquita, nos estudiamos el tema de la mezquita in situ, y después, bueno, pasamos el día en Córdoba y fuimos al Museo de Bellas Artes. Yo ya había venido a Córdoba muchas veces antes, la primera vez para ver museos en primero de carrera con el profesor de Historia del Arte, y de ese momento tengo una instantánea en el Museo Arqueológico, en el patio del antiguo palacio, vamos, del Palacio de los Páez de Castillejo, el que está ahora pendiente de la ampliación. Y en cuarto, cuando vuelvo a ver museos de Córdoba, tengo sí una instantánea fija, como un fotograma fijo, sentada en el pollete de acceso al patio y mirando, bueno, pues ese patio con la fuente y esa relax que da ese patio y que lo dicen los visitantes normalmente. Yo hay días que no me he dado cuenta de ese relax porque, bueno, pasas como un espacio más de tu vida, pero tengo que reconocer que ha sido un privilegio trabajar en ese edificio y pasar tantas horas en ese patio. Esa instantánea es, como te digo, un fotograma fijo que se queda, y que cuando saco la oposición y puedo elegir la plaza entre Córdoba o Toledo, desde luego yo no tuve duda en ningún momento de todo el proceso de la oposición que tenía que sacar el número 1 para poder elegir, y bueno, conseguí esa meta, y yo ya estaba en Córdoba en la universidad, ya vivía aquí, y bueno, pues aquí sigo
Yo llegué a Córdoba en enero del 80 y bueno, 33 años o 33 y pico después sigo estando en esta ciudad, afortunadamente. Una difícil elección, de todas formas, entre Córdoba y Toledo, ¿no? Dos grandes ciudades, además en cuanto a patrimonio, historia, pero estaba clarísima, ¿no?, la opción de Córdoba, y de hecho eras la primera de la promoción tal como te propusiste, ¿no? Yo tuve siempre claro la opción de Córdoba. Toledo me parece que es una ciudad absolutamente maravillosa, pero a mí pensar en vivir en Toledo se me hacía un poco difícil y vamos, no tuve ninguna duda en ningún momento que la plaza de Córdoba tenía que ser necesariamente para mí, ¿no? Bueno, pues te marchas y lo haces antes de poder ver, ¿no?, finalizado ese gran proyecto, ¿no?, el traslado, ¿no?, a ese nuevo edificio, pero desde luego ya las bases están asentadas, ¿no? Han sido muchísimos años de lucha y de llamar a muchas puertas, ¿no? Sí, bueno, el proyecto está entregado, el trabajo se ha hecho con un equipo humano estupendo, los técnicos del museo y también algunos técnicos externos que hubo que contratar para trabajar con ellos en facetas que nosotros no llegábamos a ellas. Y el proyecto, el plan museológico se entregó, pero desgraciadamente las circunstancias económicas ahora mismo no permiten hacer ese edificio, pero bueno, yo espero poder estar en la inauguración en algún momento, espero que alguien me eche el teléfono y me diga que vamos a inaugurar, por supuesto habiendo visto un poco el recorrido previo de la construcción del edificio, que sin lugar a duda me encantaría tener esa imagen del museo, desde el museo, claro, de Córdoba, con los molinos, el río, la Puerta del Puente, el Triunfo, la mezquita y la sierra al fondo, pues sin lugar a duda creo que es el perfil perfecto de Córdoba y para mí una de las vistas más espectaculares de la ciudad. Una verdadera carrera de fondo, porque los primeros informes emitidos al Ministerio, a la Consejería, pues datan de mediados de los 90, ¿no?, del año 95, 95 96. Es el primer documento. Increíble, ¿no? Es una grandísima labor que aún evidentemente pues no ha culminado, no ha terminado, pero que, como decíamos ya, los cimientos fundamentales están ahí. Tú nos adelantas, nos has dicho en alguna ocasión, Fuensanta, que desde el punto de vista museológico, de la museología, va a ser novedoso este proyecto, este nuevo concepto. Sí, el proyecto que nos propusimos hacer, tanto el equipo redactor del plan museológico como los responsables técnicos y políticos de la Consejería de Cultura y del Ministerio de Cultura, afortunadamente con un apoyo muy importante, va a suponer un proyecto renovador en el concepto de un Museo de Bellas Artes. Esperemos que se haga antes que el proyecto quede, o que ese concepto quede ya, no sea tan innovador. Hablábamos antes de las muchísimas, pues, digamos, manos, las puertas a las que ha habido que llamar, las personas que han sido necesarias. ¿Te has sentido respaldada, haciendo balance en general, con esta odiseica empresa? Porque esta ha sido, como decíamos antes, pues una labor muy compleja. Haciendo valoración así un poquito general, me imagino que habrán sido también algunas las frustraciones, las decepciones, pero en general, ¿crees que la ciudad de Córdoba ha respaldado lo suficiente este proyecto? Si te refieres al proyecto nuevo del museo, sí, bueno, es un proyecto que todavía la ciudad no conoce, porque lógicamente hasta que no se pueda producir por parte de las administraciones responsables. Sí, bueno, me refiero a las administraciones y a las diferentes responsabilidades, ¿no? Sí, en cuanto al apoyo al proyecto que presentamos, sin lugar a dudas, te decía antes, la Consejería y el Ministerio, pero no podemos olvidarnos del Ayuntamiento de Córdoba, claro, que también atendió la llamada de la petición de suelo que se hacía por parte de la Administración titular y gestora del museo, para ceder un suelo de titularidad municipal para la construcción del nuevo edificio
del edificio para el nuevo proyecto del Museo de Bellas Artes, y en ese sentido, sin lugar a dudas, me he sentido respaldada, y respaldada en todas las propuestas que hacíamos y atendida en cuanto a los requerimientos que necesitábamos para estos contratos externos que te decía que teníamos que completar, porque por ejemplo en un momento determinado hubo que contar con el trabajo de una arquitecta para poder redactar cosas que a nosotros no teníamos capacidad de los temas de planimetría, y evidentemente pues eso quedó en ese contrato con una arquitecta o también con una empresa especializada en estudios de público en museos, para hacer también un poco el balance del estudio público de la situación de la que venimos o de la que estamos, para a la que hacia dónde se quiere encaminar ese proyecto. Y por lo tanto no puedo dar más que las gracias a todos los compañeros que desde la perspectiva técnica, tanto en la Delegación de Cultura de la Consejería en Córdoba como en los servicios centrales de la Consejería, el Ayuntamiento y la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio, ha habido un apoyo absoluto. La pena es que, bueno, hemos llegado en un momento que no es el más oportuno. Esperemos que efectivamente la crisis empiece a pasar ya, mañana si fuera posible, y bueno, eso conlleve también el volver a retomar el proyecto. El plan museológico para la restauración de la Casa de los Romero de Torres también queda ahí. También, efectivamente, fue bueno por esa vinculación tan especial que para mí ha sido el contacto con la familia Romero de Torres y el estudio posterior de su obra y de su colección. Te puedo decir que el último documento que firmé como directora, el 28 de diciembre, y insisto, no es una inocentada, fue el escrito de remisión del documento del plan museológico de la colección Romero de Torres. Bueno, podemos, haciendo balance, desde luego, ver todo lo positivo que ha sido este trabajo. Ha ido creciendo muchísimo el número de visitantes, de adeptos incluso, año tras año, pero también la presencia internacional, ¿verdad?, del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Sí, esa presencia internacional está encaminada fundamentalmente a la participación de obras de las colecciones del museo en exposiciones temporales que se han organizado, bueno, por supuesto en Córdoba, en distintas provincias españolas, en muchas de las provincias españolas, y sin lugar a duda también por algunos organismos internacionales que han querido contar con obras del museo. Y así, a grosso modo, por decirte, países donde han estado obras del Museo de Bellas Artes, pues Italia, Francia, Venezuela, Venezuela o Colombia, ahora mismo tengo la duda, y luego fundamentalmente en México, que hemos estado en varias ocasiones presentes con obras del museo, en Japón y en Rusia, en el Hermitage de San Petersburgo, que ha sido la última participación en una exposición internacional. Las colecciones temporales, esa obra del mes, ¿verdad?, que es una de las iniciativas, si no la más continuada, que dentro de ese programa de actividades Fuensanta, que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años, ¿qué medidas crees que han contribuido más a enlucir y hacer que brille y que tenga esa presencia no solo dentro sino fuera este museo, esta institución? Yo te diría dos cosas fundamentalmente. Por número, y espero que por repercusión, los talleres infantiles. Y por fidelización de asistentes, la obra del mes. Hay un grupo que ella dice, ya está aquí tu club de fan, cuando llegaban los domingos, el tercer domingo del mes, que es cuando se hacía esa obra del mes. Y entonces, bueno, pues sin lugar a dudas, en adultos la obra del mes, y por número y por tiempo también, porque hace muchos más años la obra del mes, y yo he estado haciéndola, vamos, no yo, especialista de distintos tipos, pero bajo mi coordinación, pues hemos estado desde octubre del 2003 hasta diciembre del 2012, prácticamente 10 años, y los talleres infantiles fuimos pioneros en este aspecto, que ahora se hace con mucha frecuencia y nos parece que es una cosa muy normal y que se ha hecho toda la vida, pues no es así. Nosotros en el museo nos planteamos a finales de los años 80 que los niños tenían que estar en el museo,
Quizás porque yo había visto en muchos museos fuera de España que los niños estaban, los colegios estaban presentes en el museo, y para mí era un reto conseguir eso. Empecé haciéndolo con amigos pintores que daban clases de pintura a grupos de niños, un poco como experimentos entre comillas, y esos talleres fueron proliferando, y la verdad es que ahí es uno de los aspectos del trabajo que lo he repetido a tus compañeros en los últimos meses varias veces, que más satisfacciones me ha dado, porque eso, bajar la escalera y encontrarte a pequeñines de 4 y 5 años de educación infantil, todos cogidos de la mano en algunos casos y en otros cogiendo de una cinta para no soltarse, llevaban una cinta cogida de la mano, ver a esos grupos de niños y niñas de los colegios de Córdoba y los sábados con los talleres familiares, para mí ha sido una de las mayores satisfacciones, ampliada a los niños y niñas del Hospital Materno Infantil de Reina Sofía, donde hemos hecho también unos talleres infantiles que hacían que se nos saltaran las lágrimas prácticamente todas las veces, porque veía lo duro que es para un niño y lo injusto que es ver a un niño en esa situación, a veces de una enfermedad tan dramática, y que al menos durante un rato veíamos cómo esbozaban esa sonrisa, y no solo los niños, sino también los acompañantes, los abuelos y las abuelas y los padres que estaban con ellos en ese momento, pues al menos sonreían. Y yo creo que haber conseguido esa sonrisa en el aula didáctica del materno infantil del hospital, llevando a los niños del museo, a los niños del hospital, porque era así como se llamaba el taller, los niños del museo visitan a los niños del hospital, sin lugar ha sido unos momentos que con las lágrimas saltadas, pero a todos yo creo que nos han compensado sobradamente, tanto a los técnicos de difusión del museo como a los monitores que han participado en estos proyectos. No podemos preguntarte, porque creo que sería imposible elegir pues una pieza más apreciada o más luchada. No sé si podemos hacerlo con alguna sala a la que le tengas especial cariño, o algún espacio, algún rinconcito del museo, pero está claro que propuestas como esa pues sí que puedes, además te lo notamos, ¿no? Esa emoción sí que han marcado, ¿no? Sí que si te quedaras con un recuerdo quizás sería algo relacionado con esos niños, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, pues no dejan además de surgir las propuestas y los avances en el museo, propuestas, iniciativas como Comentarte, ¿verdad? También siguen, decíamos, enriqueciendo, ilustrando esas maneras diferentes que tenemos para acercarnos al museo, o incluso ese políptico informático en italiano, ¿no? Informativo en italiano, ¿no? Sí, lo de Comentarte fue una idea que ya se hace en muchos museos hace muchos años, que es implicar a la sociedad en el desarrollo del ámbito de nuestra cultura, y para ello tuvimos la suerte de contar con una serie de hombres y mujeres de nuestra ciudad que estaban dispuestos a ejercer de voluntarios para transmitir lo que ellos sabían y lo que habían aprendido en un curso de formación que les dimos primero, y transmitirlo a todos los grupos a todos los colectivos de distintos origen y distintos intereses que quieran visitar el museo, acompañados por una persona que ha recibido una formación previa para poderlo hacer. Y de hecho es una actividad que se hace en Córdoba, también en el Museo Arqueológico. Ayer me comentaba Lola Baena, la directora del museo, que estuvimos almorzando juntas, y me comentaban que esta semana habían tenido una reunión con la persona responsable en Madrid, Miguel Bordejé, que es el responsable a nivel nacional de los voluntarios culturales, y habían tenido en Córdoba precisamente una reunión esta semana para tener una puesta al día del voluntariado cultural en el museo. Y yo desde aquí, aunque no sea ya mi responsabilidad, pero bueno, sí parte de mi corazoncito, hago esa invitación a quienes quieran hacer una visita guiada al museo por esos hombres y mujeres a los que generosamente donan parte de su tiempo en que los demás podamos aprender algo nuevo, y sin lugar a duda agradecerle a todos ellos estos años de trabajo que han estado con nosotros en el museo.
Actualmente, Fuensanta, nos encontramos en el museo con la exposición temporal hasta el 12 de mayo, homenaje a Piranesi, trazas y ornamentos en la sala primera, dibujos y estampas, y como obra invitada Milagro de San Luis Beltrán de Antonio del Castillo, que estará expuesto hasta el 2 de junio en la sala cuarta de arte barroco. Por curiosidad, cuando se gestionan esta exposición, esta última muestra, ya sabes, ya has tomado esa decisión de marcharte, de que este sería tu último año, este 2012? Sí, cuando se gestiona la exposición de trazas y ornamentos, ya teníamos hablado con un coleccionista de Córdoba que tiene un preciosísimo grabado de Piranesi, el artista italiano que revoluciona el mundo del grabado por su concepto que en el siglo XVIII hace del ámbito del urbanismo y de las edificaciones clásicas y de la ciudad de Roma, y yo ya había hablado con él generosamente nos había ofertado la posibilidad de ceder al museo durante unos meses esa obra suya como obra invitada, que era un proyecto que habíamos empezado esta primavera pasada con una pintura de la Madalena atribuida a José de Rivera el Españoleto, que habíamos continuado en otoño con Los trapos limpios de Enrique Romero de Torres, también de un coleccionista de Córdoba, y teníamos ya proyectado el grabado de Piranesi, que habíamos pensado que lo mejor era encajarlo dentro de una exposición temporal con grabados y dibujos de Córdoba, de la colección de Córdoba del museo, dedicado a arquitectura y ornamentación. Y luego ya la obra invitada de Antonio del Castillo, esa ya ha sido gestionada después de mi salida del museo, pero bueno, ahora mismo hay dos obras invitadas, cuando lo normal es que haya una, ahora mismo hay dos, la de Piranesi y la de Castillo. En fin, con la misma serenidad, ¿no? Hasta el último día, e incluso alargando esa estancia 2 días más, por aquella curiosidad que comentábamos al principio, a lo largo de estos 2 tercios de vida, bueno, pues entregados al trabajo en el museo. Hemos hablado al principio, Fuensanta, del cariño, ¿no?, que has recibido en estos últimos meses, en las últimas semanas, pero yo te pregunto si te has sentido querida, si has sentido reconocido ese esfuerzo por parte de la ciudad de Córdoba. No sé si era nuestra compañera Pilar Cobos, en una magnífica entrevista que realizaba, que le concedías para Diario Córdoba, tú decías algo así como: yo elegí a la ciudad de Córdoba, pero no sé si la ciudad de Córdoba me ha elegido a mí. Bueno, pues hasta cierto punto sí mantengo lógicamente lo que le dije, sí, efectivamente es Pilar Cobos la que hizo la entrevista, y yo elegí a Córdoba sin lugar a dudas, y bueno, a lo mejor Córdoba es la que tiene que decir si me ha elegido a mí. Desde luego yo me he ido del museo, no digo de Córdoba porque no me he ido lógicamente, yo me he ido del museo con la satisfacción de salir de allí con muy buenos compañeros y muy buenos amigos. He hecho a lo largo de todos estos años dentro del museo y fuera del museo, lógicamente, tanto en el ámbito profesional de otros colegas de Córdoba como a lo largo de tantos años en la ciudad, lógicamente hace amigos sin lugar a dudas. Raro sería que no se hicieran amigos en 30 años viviendo, en 33 años viviendo en una ciudad, o mal síntoma sería, ¿no? Y el reconocimiento tendrá que decirlo la ciudad, o tendrá que decirlo los hombres y mujeres de esta ciudad nuestra, pero desde luego lo que sí estoy emocionada es con la respuesta de los medios de comunicación, que desde el día que se supo que me jubilaba anticipadamente, y también con la respuesta que a las cartas que yo he mandado de despedida a instituciones y a colegas de la cultura de Córdoba y de distintos museos españoles, esas contestaciones que he tenido, y sin lugar a dudas el momento cumbre de todo fue el homenaje que organizaron, no demasiado en secreto porque los iba pillando continuamente mis compañeros del Museo de Bellas Artes, y que bueno, reunieron a 120 personas que estuvimos almorzando juntos un día, y te puedes imaginar
que fue un día absolutamente especial. En fin, bueno, y todo esto lo decimos en un momento en el que tenemos por delante, ¿verdad?, mucho que enseñar, mucho que investigar y sobre todo mucho que vivir y que disfrutar, ¿no? Ese vínculo con el museo pues va a ser para siempre, ¿no? Este enamoramiento no va a cesar nunca, ¿no? No va, digamos, a descender o a decrecer, ¿no? No, sin lugar a dudas, después de... Ten en cuenta que es más de la mitad de mi vida, ¿no?, la que he estado allí, entonces, bueno, sin lugar a dudas, siempre estará a mi lado, en la institución, y los compañeros que se quedan en la institución también, claro que sí. Pues las generaciones venideras tendrán que estar a la altura. Yo te pregunto, Fuensanta, ¿qué le dirías a la persona que te vaya a sustituir, que te vaya a suceder, a ese sucesor o sucesora? Hombre, difícil se me hace ahora mismo, pero yo le pediría quizás dos cosas: entusiasmo y paciencia. Partes iguales, ¿no? Yo creo que sí, que a partes iguales. Pues a eso podríamos añadir pues toda esa pasión, ¿no?, que vemos y ese amor que has profesado a este museo. Tenemos que decir, como muestra un botón de lo que comentábamos al principio, Fuensanta, de que no se detiene la actividad, que hoy mismo podremos escucharte, podremos disfrutar de una ponencia en el Círculo de la Amistad. ¿Qué nos puedes adelantar? Porque creo que es una conferencia, un acto organizado por amigos de los museos de Córdoba, ¿no? Sí, es una invitación que me hicieron la Asociación de Amigos de los Museos de Córdoba y la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba para dar una conferencia en la sede del Círculo de la Amistad, que bueno, generosamente han colaborado también en el proyecto, y voy a hablar de un tema, siguiendo esa pasión que tú decías, que había estado preparando algunas cosas y que me parece que tiene mucha vinculación. La conferencia se llama Un río y una familia, el Guadalquivir y los Romero de Torres, y lo que hago en ella es analizar la vinculación del río Guadalquivir, tan cercano al edificio del museo y a la vivienda de la familia Romero de Torres, tanto en su vida personal como en su producción artística, en pinturas, dibujos, carteles de la feria, que tanto Rafael Romero Barro como sus hijos Rafael, Enrique y Julio Romero de Torres han trasladado la presencia del río en sus obras, y el significado del río Guadalquivir en la cultura de toda la Andalucía occidental y oriental, pues, desde el nacimiento en Jaén hasta la desembocadura, ¿no?, como el río ha sido motor de riqueza o fuente de riqueza para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra Andalucía. Bueno, pues habrá que estar ahí, no podremos perdernos esa ponencia, esa conferencia, y Fuensanta, por nuestra parte, solo nos queda agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y bueno, darte la enhorabuena por todo ese trabajo al frente de un museo de capital importancia como el de Bellas Artes de Córdoba, que contiene pues tan ingente patrimonio desde los siglos XIV al siglo XX y lo que le queda, ¿verdad?, por almacenar, porque se le vayan haciendo llegar esas nuevas piezas que, como tú has dicho en alguna ocasión, pues cada una de ellas guarda una historia y un secreto incluso, ¿verdad? Efectivamente, muchas gracias, Ángela, porque Procono ha querido contar conmigo para participar de la difusión que hace de la cultura de nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias a Fuensanta García de la Torre, gracias, y bueno, y hasta muy pronto, Fuensanta, porque seguiremos en contacto y seguiremos queriendo hablar contigo de esa nueva etapa, de ese nuevo periodo como docente y por supuesto de esa continuación de tu investigación. Muchas gracias, y cuando queráis ya sabéis dónde estoy.